Bienvenidos a Bitácora del Egresado, el programa en el que descubrimos las historias detrás de los egresados más destacados de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Aquí comienza Bitácora del Egresado por Radio Fafi UNE Online. Muy buenas tardes, arrancamos otra edición de Bitácora del Egresado y con un invitado de lujo aquí en el estudio, pero primero le saludo a mi compañera, la magíster Fátima Cañete. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelino, buenas tardes a todas las audiencias, un gusto otra vez estar con ustedes. En controles está nuestro compañero Jorge Martínez y vamos ya automáticamente a la lectura de la biografía de nuestro invitado de hoy, Fátima. Así mismo es, hoy nos acompaña el egresado Tomás Valerio Ceballo Caballero. Él es egresado de la carrera de Filosofía, promoción 2014. Hizo posgrado en didáctica universitaria y en el año 2016 inició su camino vocacional al sacerdocio con los franciscanos conventuales. Luego estudió teología en distintas facultades, entre ellas en la Universidad Católica de Asunción. También hizo parte de la teología en el vecino país, Argentina. Terminó la teología básica, bachillerato teológico, en la Facultad Pontificia San Buenaventura en Roma en el 2022. Y en el 2021 viajó a Roma a seguir sus estudios teológicos. Hizo la licenciatura en Teología Espiritual Franciscana en la misma universidad, en Roma. Terminó el pasado 21 de junio, defendió la tesis. El 5 de octubre del 2023 hizo su voto perpetuo a la Orden Franciscana en Roma. El 10 de febrero de 2024 fue ordenado diácono en Roma también. Y este 11 de agosto de 2024 se ordenará sacerdote en la parroquia Natividad de María en Guarambaré. Y por último, aún le queda un año más de estudio por Roma. Muy bien, entonces vamos a saludar. Está con nosotros el licenciado Valerio Ceballo Caballero. ¿Cómo estás? En este caso ya a punto ya de ser padre, casi ya le dije, ¿verdad? Porque estamos a días nada más de su ordenación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo le digo ya ahora, para mí esta es la primera vez que estoy dando una entrevista en radio, entonces un poco tímido. un gusto de charlar contigo y bueno, acá justamente partió todo lo tuyo, Valerio, ¿verdad? Comenzaste tu formación y luego despertó en vos ese interés sacerdotal. Sí, podríamos decir así. En realidad yo inicié la carrera de filosofía en el 2009, que era que jovencito, tenía 18 años, con tantos sueños, ¿verdad? Sí. Sí. Y siempre estuve cercano en la iglesia. Y bueno, yo decía, recuerdo bien, tenía 12 años cuando me vino la vocación, llamaríamos ahora vocación. Sí. Cuando mi madrina me preguntó si quería ser sacerdote, y yo le decía, no, esto no es para mí, es imposible. Pero luego esta pregunta me iba... En el fondo había eso. Calando. Sí, un poco me trabajaba. Por eso nosotros decimos en cuestión de vocacional, ¿verdad? Inquietud vocacional, ¿verdad? Que te inquieta. Sí. Sí. Después cuando tú llegas a la quietud es cuando tú encuentras tu camino, tu vocación. Y bueno, yo en aquel momento cuando inicié la carrera de filosofía decía que los sacerdotes estudian filosofía, entonces yo ahora voy a iniciar con esta carrera así para poder un poco ver en el futuro, porque son 5 años de carrera, 5 años así de estudios. Es. Y así inició, esa fue, digamos, mi motivación principal. También a mí me gusta mucho la docencia. En principio estudiaste filosofía para enseñar.
Sí, para enseñar y para lo que sea. descubrir Para descubrir si en el futuro Digamos si era una así, vocación sí, tuya. sí. Para al inicio, sí, totalmente me enfoqué al estudio de acá, de filosofía. Pero siempre con esta idea un poco en el fondo, pequeñito. Sí. Exacto. ¿verdad? Luego cuando, digamos, en el proceso, recuerdo que estaba en el 4º año, ya a punto de terminar, decía, no sé qué voy a hacer, si sigo o no, digo, de la idea, de la vocación, Sí, sí. porque ya estoy a punto de terminar. Y luego de terminar surgieron trabajos, incluso estuve enseñando en el colegio El Redentor. No sé si conocen. Sí, conocemos, sí, que era colegio católico en Colegio esa Católico época. ¿no? El Redentor. Sí. Y bueno, allí inicié con la docencia y me gustaba muchísimo. O sea que me gusta muchísimo la docencia. Y se me fue esa idea prácticamente. Era ya 2013. Sí, 13. Sí. En el año de... Y luego tenía ya tantas cosas y dije... Incluso estaba muy enamorado en aquella época. Sí. Y bueno, entonces dije, ahora si no parto, no voy a esta inquietud a buscar un poco la vocación, ¿verdad? Dije, no me voy más, porque voy a tener tantas cosas que me van a atar, digamos. Y luego emprendí el camino, me fui. Dejé todo, la propuesta de trabajo incluso. Y me fui a ciegas prácticamente. Sí. No Directo sabía. a Roma. No, me fui a Asunción, a iniciar este camino. Y luego surgió lo que surgió prácticamente. Inicié mi camino en 2016, justamente. Inicié mi camino, digamos, al sacerdocio. Ese era lo que yo deseaba, digamos. Pero todo tiene su proceso, su camino. Hay muchísimas cosas que se pasan durante el proceso. Sí. Pero pasaste la prueba, ¿verdad? Por eso ahora estás a punto de ser ordenado. Digamos así. Porque la historia es así, ¿verdad? Que mi vínculo con la Universidad Nacional es para mí fuerte porque me da la base fundamentales, la base humana y también la conexión con el conocimiento, diría yo, con la ciencia. Y yo siempre digo a los jóvenes que inician carrera, ¿verdad? Que si ustedes aprovechan este momento, este inicio, esta carrera que está por iniciar, te va a configurar como persona. Así yo decía, te va a configurar como persona y te va a dar las líneas fundamentales para toda tu vida, prácticamente. Y yo considero, al menos mi carrera filosofía, que es débil, prácticamente, débil. La filosofía es muy débil. Porque ahora está online, creo que se está estudiando. Nunca, en esa época, recuerdo que nosotros éramos la tercera promoción después de que se abrió, después de tanto tiempo que estaba cerrada la carrera. Exacto. Y nosotros éramos el tercera promoción. Exacto. Y bueno, para mí fue, te digo, fundamental acá, la filosofía, la facultad de filosofía y la carrera. ¿Y tuviste algún compañero, padre en esa época o no? Y no, tuve profesores que estudiaban. Padre Zacarías, creo que era. Zacarías, por ejemplo. Pero no fue mi profesor. Agustín se llamaba. Un padre Agustín fue mi profesor. Pero yo nunca me atrevía a decirle a ellos, por ejemplo, porque viste que cuando yo estudiaba mucho, éramos muy amigos con Joel Esquivel. Joel Esquivel. Joel Esquivel estaba enseñando en aquella época. Exacto. Yo no sé si él va a escuchar. Pero él, por ejemplo, era un poco ateo. Ateo, sí. Con él debatía. Sí, con él debatía. A mí me gustaba mucho su línea, su forma, incluso su forma de ser, su forma de estudiar. A mí digamos, le tomé como modelo prácticamente en aquella época en filosofía. Exacto. Pero no te llevas a su corriente.
Exacto, ateo. sí, sí. Exactamente. Y viste que cuando uno estudia filosofía, uno se cree, ¿verdad? El súper, Sí. súper poderoso, ¿verdad? Y él tenía su forma de decir, hasta Su ahora punto de creo, vista, ujú. creo que mantiene esa línea. Y está bien eso, Claro. porque es un estilo de vida, un Sí. estilo de Se ser. puede debatir, ¿verdad? Se puede debatir Sí, las ideas. nosotros éramos, incluso en aquella época, incluso yo era como el ateo, me consideraba ateo, Ah, sí. pero no era en realidad. En el fondo, En el fondo era como una negación, ¿verdad? Sí. Pero luego cuando yo me fui y todo, yo siempre le visitaba hasta ahora. Y siempre tuvimos comunicación. Me Exacto. recuerdo que en un momento me decía él, pero vos sos un poco diferente, me dice. Ah. No sos como los otros seminaristas. Y yo le digo, así mismo, porque yo me formé contigo, con la filosofía. Entonces, alguno piensa que cuando va al seminario o entra en la vida religiosa, pierde su originalidad, digamos. Eso no se tiene que perder. La originalidad y la autenticidad de uno es fundamental para todo camino. Por ejemplo, en este caso, la vida religiosa, en su caso sería de profesional como docente, en el caso de ustedes también, Sí. seguramente tienen. Así es. Y esos son fundamentales. Yo le digo esto, que a mí me formó la casa de estudio, ¿verdad? Filosofía. Y en realidad cuando uno va al seminario, etcétera, se tiene que promocionar a la persona de no perder esa esencia, ¿verdad? Así Yo sé que en la iglesia hay dos corrientes. Está la corriente conservadora, que es un poco así más cerrada en los discursos, no puede hablar, etcétera, de un tema que no es de Dios, por ejemplo. A mí me encanta. Bueno, cuando yo me voy a hablar con él, con Joel, estamos hablando de Joel, Sí. si él es ateo conmigo, yo soy más ateo. Ah, ¿Entendés? Y sí. allí lo que él me dijo, ¿cómo tú no eres diferente? ¿Sí? Y bueno, así. Así son las experiencias que yo tuve, por ejemplo, con amigos de acá. Exacto. Y no sé si tiene alguna pregunta, pero Sí. hablamos de las pruebas. No sé. Claro, no, y generalmente creo que se le da un tiempo, anteriormente recuerdo que escuchaba eso, ¿verdad? Algunos estudiaban en el seminario y luego le dan tiempo. Bueno, anda, decidí, tenés un tiempito y decidís volver o no, ¿verdad? Y algunos aparentemente prefieren quedarse nuevamente en su estado anterior y no avanzar. No sé cómo funciona actualmente. El Depende, seminario. depende mucho de dónde uno Exacto, se forme. depende. Yo en la vida diocesana no conozco tanto, porque yo no soy diocesano. Soy de la vida religiosa, llamamos. Es decir, nosotros tenemos un estilo de formación diferente. Nuestra formación dura más años, por ejemplo. Los diocesanos solamente se concentran en el estudio y la vida pastoral. Este va a ser su formación, digamos. Sí. En cambio, los religiosos en general, nosotros somos franciscanos conventuales. Bueno, ese también tiene su historia, pero nosotros somos religiosos, para que se entienda. Los Sí. religiosos viven en comunidad, por ejemplo. ¿Cómo se entiende esto? Que un religioso no puede vivir solo, por ejemplo, en una parroquia, en una actividad. Y nosotros profesamos los consejos evangélicos, que se llama. 3 consejos evangélicos: la pobreza, la castidad y la obediencia. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, pastoralmente, todo lo que podemos, por ejemplo, enseñar o ganar dinero, nosotros metemos todos en a disposición de la comunidad. Y después la comunidad nos distribuye, digamos, de nuestras necesidades. Nosotros no podemos tener herencia, por ejemplo. Ah, ya. Y no podemos, si vos me decís, no tenés dinero. Yo tengo dinero ahora, por ejemplo, porque estoy de vacaciones y me dan para poder Sobrevivir en tus vacaciones. Sí, exactamente. Sí. Sí. No se refiere a eso, se refiere en el sentido que nosotros no podemos acumular patrimonios, nada. Porque todo lo que hacemos, trabajamos, es para la comunidad.
Generalmente los religiosos trabajan, digamos, como lo otro. Tienen escuelas, tienen hospitales, porque este es el objetivo de los religiosos. Tienen un objetivo claro y apuntan a eso. En cambio, los diocesanos trabajan pastoralmente en las parroquias. Sus casas están en la parroquia. Nosotros, por ejemplo, no. Hay casas que sí es parroquia, otros no, que se dedican, no sé, a tener escuela, por ejemplo. En Argentina, casi todos los conventos tienen colegios. Y bueno, allí, el colegio del trabajo. Sí. Exacto. Y bueno, así se mantiene la comunidad. Y así se entiende también por qué estoy en Roma. Porque nosotros tenemos una curia general. La curia general es lo que se encarga en el mundo a los frailes, que es digamos, la dirección principal, para que se entienda. Por eso es la curia general, que se divide en provincias, que está en el mundo, después custodia y delegación. Sí. Custodias y delegaciones. Generalicia, provincia y custodia y delegaciones. Y todo se maneja a este estilo que te estoy diciendo, comunitario. Y ellos, nosotros tenemos un seminario, también facultad en Roma. Seminario, facultad, desde el 1517 que se fundó, que se llama justamente Colegio San Buenaventura. Y con el tiempo, con las exigencias académicas, se convirtió como Facultad Pontificia San Buenaventura, que leíste ahora. Sí. Entonces, cada orden religiosa tenía su propia facultad. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y cómo? Y porque el estudio era diferente. El estudio era diferente antes. Y si hablamos de universidad, estamos hablando justamente de los mendicantes que surgieron en 1200, después del concilio de Trento, 1215, que se iniciaron a surgir universidades. Entonces los franciscanos tenían su universidad, los dominicos tenían su universidad, los monjes, que ellos iniciaron prácticamente. Y así se fueron, ¿cómo se dice? Formando las universidades. En París, por ejemplo. En París existía la Universidad Diocesana, también franciscana. Entonces la historia viene de atrás. Exacto. No, y sabemos que en Roma prácticamente es la Sí, cuna también de... Exacto. En todas las universidades hasta así. Bueno, y regresamos a nuestra actualidad. Sí, para graficar un poquito, me parece muy bien. Y bueno, cuando te fuiste recién, ¿qué tal allá en Roma específicamente, verdad? ¿Cómo surgió eso de ir a Roma? ¿Era una necesidad o podías continuar en nuestro país formándote como futuro sacerdote? Sí, bueno, y justamente eso quería llegar, que en la universidad, ¿verdad? Que la curia general mandan las becas para la presencia más pobre, digamos. Y acá en Paraguay somos pobres porque somos delegación, apenas iniciando. Sí. Entonces hay, digamos, para América Latina, no lo Paraguay. América Latina tenemos 5 puestos, 5 becas. Y bueno, y allí me tocó a mí esta beca. Y sí se podría, y hay otro, o sea, somos 5, que en esa época estábamos estudiando la teología, algunos filosofía. Y bueno, me eligieron a mí, digamos. ¿Y algún paraguayo que te acompañó? Después de un año se fue otro, él ya es sacerdote. Entonces así ellos mandan la beca y de Paraguay, la provincia, que mandan sus candidatos, digamos. Yo me fui estudiante seminarista. Entonces allí hice toda mi formación religiosa, incluso voto solemne, ese que leíste, y después el diaconado, que ahora 3 años me fui. Y bueno, esa es la razón porque estoy ahí. Exacto. Y la otra razón es justamente la formación. ¿Cómo se entiende la formación? Que mandan ahí a personas para que puedan formarse, para que pueda formar a otros, a los seminaristas. Es decir, yo me fui justamente para estudiar, para ser formador de los que van a venir. Es decir, yo voy a vivir seguramente en un seminario y los
candidatos o los aspirantes, postulantes que entran, sería su tutor prácticamente, en el inicio. Ahí vas a poner en práctica tu estudio de didáctica. Exactamente. Exacto. No, ahí se pone todo, Sí. todo en uno, Sí. todo en uno. Así es. Y por esa razón nos manda a estudiar, por ejemplo, la licenciatura, por ejemplo, en mi caso, una licenciatura sería teología espiritual o teología espiritual franciscana de nuestra espiritualidad, netamente. No sé si ustedes escuchan que hay teologías para poder entender más. Hay dos teologías, dos corrientes, tomista y después está San Buenaventura, buenaventuriana. Tomista es de los dominicos, Santo Tomás de Aquino. Y buenaventuriana es de los franciscanos, San Buenaventura. Y hasta hoy en día viene estas dos corrientes, dos teologías, que tiene su explicación, pero esto sería en otro momento. Exacto, ¿no? Es un tema muy profundo, ¿verdad? Tema para los seminaristas, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, entonces, indefectiblemente, bueno, una vez culminado entonces toda esta formación en Roma, entonces se tiene que dar la ordenación aquí en nuestro país. Exactamente. Y esto se podría elegir. En mi caso no fue así por el tema del pasaje, que es un poco costoso. Sí. Uno. Que uno no puede ir y venir cada año. Sí. No, es un poco difícil. Y yo me quedé por 3 años por un motivo, que tenía que hacer un mes de retiro sería, para hacer los votos solemnes. Sí. El año pasado, en agosto, tenía que hacer. Sí. Y si venía a Paraguay, iba a tener solamente un mes de tiempo de poder haber 3 meses. Entonces decidí quedarme nomás. Decidí quedarme y hacer todo bien las cosas, después para preparar para la ordenación sacerdotal acá. Y por esa razón nos ordenamos, éramos 4 en esa situación, y nos ordenamos diáconos el 10 de febrero, para poder venir acá de vacaciones y vivir la ordenación sacerdotal con la gente, con mi gente, prácticamente. Exactamente, con la presencia de tus Sí, familiares, sí. amigos y toda Sí. la congregación, ¿verdad? De toda la congregación. Y también una fiesta grande para todos, porque al menos yo veo ahora que sí, la familia, claro. Después está nuestra congregación misma, ¿verdad? Nuestra orden franciscana, que yo voy a ser el tercer ordenado sacerdote. El tercero de... Y entonces ellos mismos también están más emocionados que yo. Prácticamente. Bueno, y después de tu ordenación, ¿volvés nuevamente a Roma? Exacto, exactamente. Porque la formación, como te decía, de los formadores, ahora voy a hacer. Porque es todo un proceso. Tú no puedes, así como acá, no puedes hacer doctorado sin el magister, por ejemplo. Exacto. Y sería, esta licenciatura que hice sería como el magister de acá. Porque con la licenciatura hecha en Roma, en nuestra facultad, o en todas, después podés estudiar doctorado. Eso se verá. Y con el título de licenciatura, licenza en italiano, dicen, licenciatura, nos habilita para poder estudiar un magister en italiano. Magister sería en español. Sí. Sí. Para la formación para formadores se llama. Entonces, esto lo que yo voy a estudiar el próximo año. Sería el próximo año lectivo, de septiembre hasta junio del año 2025. Al revés ahí. Exacto. De junio a junio. ¿En qué consiste este curso? Este curso consiste en 3 dimensiones, se divide. La primera es la intelectual. Tú vas en el curso y te enseña cosas, como conceptos, que ya uno ya asimila, porque es teólogo, porque al hacer la licenciatura. Después, segundo ámbito es del acompañamiento espiritual y psicológica. Acompañamiento espiritual y psicológica. Como curso, tú te dan el curso para poder acompañar espiritualmente y psicológicamente también. Sí. Y la tercera dimensión es personal, es decir, tú
también haces acompañamiento psicológico y espiritual. Tú tenés tu director espiritual, tenés tu psicólogo. Porque ese es el motivo, ¿verdad? Que tú mismo tienes que sanarte, entenderte y saber tu historia, falencias, todo eso, para poder acompañar al joven que viene. Porque hoy día nosotros sabemos que es difícil la vida. Sí. Los jóvenes se dice los jóvenes de cristales, ¿verdad? Sí. Que se ofenden, que le afectan todo. Y entonces el mundo actual es distinto. Entonces todo esto tenemos que encarar. Nosotros también como iglesia, digamos, puedo hablar así, de iglesia o en la formación. Y se trata de ahora, por ejemplo, los seminarios, al menos nosotros, en el seminario, que la formación sea integral. La formación sea integral. Estos pasos son fundamentales. Sin un hombre íntegro, o sea, integral, de tener una formación integral, no puede enfrentar el mundo. Eso sabemos muy bien. Sabemos muy bien. Y se busca que la humanidad y la espiritualidad, o Dios, camine juntos, porque este es el origen de todo. Incluso hay una teología ahí rica de los franciscanos, ¿verdad? Que apunta a lo humano para poder llegar a lo espiritual, porque ese es el camino. Dios te ayuda a ser humano para poder llegar a Él desde tu humanidad y todo lo que corresponde ser humano, ¿verdad? En todas sus dimensiones. Entonces así, más o menos, este es el objetivo que se quiere lograr. Exacto. Perfecto. Para irte a Roma, ¿te preparaste primeramente en el idioma, en latín, o las enseñanzas se imparten en español? No, eso fue, digamos, un chistoso, diría yo, porque yo no esperaba esta propuesta, para nada. Yo estaba por terminar ya la teología en la Universidad Católica. Estaba en el tercer año, estaba por terminar. Después el formador me propuso me dijo así, ¿verdad? Y al principio yo no le creía, porque para nosotros pues, no, en serio te estoy diciendo. Entonces me dijo, tenés una semana para decidir. Y yo le digo, no, yo te digo ahora sí me voy. ¿Cómo perder una oportunidad así? Sí, que una semana, yo decido ahora, te digo ya. Y el idioma. Y después yo pensé, ¿verdad? Y como el idioma es otro idioma allí. Y tenía... Eso fue en enero, febrero, marzo, abril. Tenía 3 meses para un poco aprender. Y tuve un curso de italiano 1 mes, decimos. Sería, 8 cursos. 8 veces que me fui. Más o menos ahí entendía, más o menos. Para defender. Sí, el italiano es fácil. Es fácil para el que habla español, por ejemplo, o portugués. Es muy fácil. Para entender, es muy fácil. Para hablar es difícil. Porque te traiciona el español. Te traiciona. Entonces nosotros nos fuimos, llegamos en junio, todos en ese año a África. Nosotros vivimos más de 80 frailes donde estamos. 80... ¿De diferentes nacionalidades? 27 nacionalidades. Entonces, en ese año cuando yo me fui, éramos en italiano. Éramos, 10 o no, 12 recién llegados. Recién llegados. Y los africanos, la mayoría hablan inglés. Después polacos, uno ucraniano. Y solo yo era de la América Latina. No había otros latinos. Había otros, pero ya... de cultos superiores. Sí, ya que un año antes estaban ya hablaban italiano. Y a mí me favoreció eso porque porque yo inglés tampoco, no sé, que entiendo algunas cosas, pero no, hablar no. Y teníamos sí o sí hablar el italiano, aprender, no hablar, aprender. Y nos estuvimos ayudando así porque todos teníamos que aprender. Teníamos 4 meses de curso. Sería junio, julio, agosto y septiembre.
cuatro meses para aprender el italiano. Teníamos curso de gramática con un profesor, que para mí es aburridísimo, que a mí no me gusta la gramática. Y una profesora que te hace hablar. Sí, Ese me gustaba práctica. mucho. Práctica, digamos. Y así aprendimos el italiano. Aprendimos. Bien o mal, yo decía luego a ellos que hablo itañolo el primer año. Pero fuiste perfeccionándote. Sí, seguramente. todo era así. Que del primer año habla mal. El segundo año más o menos. Y en el tercero tú te defiendes bien. Al menos ahora, yo por ejemplo, en el tercer año me defiendo muy bien. Incluso todas las exposiciones o todas las cosas que haces, acompañamiento, todo tiene que hacer en italiano. Y uno aprende en realidad. Cuando hay necesidad. Sí. Bajo presión se aprende todo. Teníamos que aprender, sí o sí. Exacto. Después cuando tú lees y estudias en italiano, de a poco tú perfeccionas un poco incluso tu lenguaje. Así es, seguramente. Los italianos verdaderos, los italianos de allí, nos decían, ¿y cómo tú aprendiste esta frase? Nos decía. Y es fácil, en los libros está, ¿verdad? Pero ellos no usan no es común que se usa, por ejemplo, una palabra así. Es como si fuera usar diariamente un español. Sí, exacto. Pero Entonces surgen así que al final tú hablas mejor que los italianos. Sí, tenés otro término. Otros términos, sí. Sí. Pero eso no es problema. El idioma no es problema. Si Sí. tú estás en un lugar donde se habla, aprendes rápidamente. Exacto. Yo puedo decir eso. Sí. Bueno, y una vez que concluyas todo eso, también te formes como formador, valga la redundancia, ¿verdad? Dentro de tu congregación, tenés también la intención, la idea de que en algún momento también puedas ser docente también en la facultad donde te recibiste. Inicialmente, ¿verdad? Como filósofo. Yo sé que, no sé si puedo decir, pero hay proyectos. Tenemos justamente proyectos con la decana acá. Sí. Pero hay proyectos, así no te digo. A mí me encanta la docencia, por ejemplo. Y más ahora que descubrí un nuevo mundo prácticamente, porque Sí. es un otro estilo allá. Incluso un otro estilo de estudiar. Otro estilo de hacer las cosas, otro estilo de ver las cosas del mundo. Otros métodos. Y es interesante. Y a mí me gustaría enseñar. Poner en práctica. Sí, otra vez, enseñar Sí. otra vez. Transmitir ese conocimiento Exacto. que estás recibiendo a nada más y nada menos que de Roma, ¿verdad? Sí. Y yo estoy abierto a lo que sea. Y ahí en Guarambaré nosotros tenemos la Universidad Católica, que nuestro fraile es el rector, no rector, decano creo que se dice Sí, a ellos. decano de la carrera. De la universidad. De la universidad. Y seguramente allí voy a enseñar, sí, seguramente. Exacto. Seguramente. Sí, una vez que Estoy te seguro, sí. recibes. Y bueno, a lo que sea, yo te digo, abierto. Sí. Aparte, ya te iniciaste acá en la docencia, ¿verdad? Si bien fue en instituciones, o sea, en Sí, colegios. y acá en la universidad también hice. Llegaste. ¿Cómo se llama? Auxiliar. Auxiliar, sí. Auxiliadoría. 2 años hice. Exacto. Esos 2 años. Sí, ya tenés una vasta experiencia. ¿Tenés algún mensaje que quieras darle a los estudiantes de filosofía o quienes quieran estudiar filosofía también, que no van a perder su tiempo, ¿verdad? Que siempre va a haber una oportunidad donde aplicar esos conocimientos puede ser un puntapié para ir avanzando también a otras carreras de sus sueños, Valerio? Sí, un mensaje para los jóvenes, diría. Yo creo que cada ser humano, en este caso, digamos, cada joven, yo diría, incluiría la parte un poco vocacional religiosa. Cada ser humano y cada joven tiene un proyecto de vida. Tiene que tener un proyecto de vida. Porque Dios mismo tiene para cada uno un proyecto Sí. de vida. Y este proyecto de vida es de plenitud. Nosotros, por ejemplo, vinimos al mundo para ser felices, para ser plenos. Y uno, cuando estudia una carrera, tiene que estudiar, según veo yo, desde esta perspectiva. Que yo
estoy apuntando a un proyecto de plenitud, un proyecto de vida, un proyecto de ser feliz, ¿verdad? Si tú estudias con este objetivo, con esta fuerza, vas a hacer algo, alguien en la vida. Porque es importante el objetivo. Después, de a poco viene lo, como decía Juan Vicente Villalba, lo crematístico. Primeramente se tiene que pensar a formarse bien la persona, como persona. Luego viene lo otro. Esto yo estoy segurísimo. Sí. Y no solamente quedarse en una, digamos en este caso, en una carrera. Siempre seguir estudiando, formándose. Porque llegará un momento que te cansará, te vas a cansar de estudiar, y allí es el momento de un poco de aprovechar. Nosotros le decimos en guaraní, ñeña mindu, ¿verdad? Que cuando comienza justamente a poder repensar todo lo que has hecho. Y allí va a tener fruto e influencia en los otros. Porque yo creo que la vida religiosa, estoy hablando, la vida religiosa en este caso, cristiana, y como profesionales nosotros tenemos que influir en los otros. Nosotros tenemos que ser el modelo a los otros, testimonio a los otros, inspirador a los otros. Si nosotros llegamos a hacer eso, ya hemos hecho este camino de Dios, diría yo. Así es. Y este es el paso fundamental. Y claro, uno no tiene que perder su sueño. Los sueños son muy importantes. Perseguir los sueños. Los sueños son fundamentales. Y no dejar de lado mi humanidad, que es muy importante. Muy importante. Yo tengo que ser la mejor persona del mundo. Eso lo digo yo, cada persona. Yo tengo que ser la mejor persona del mundo. No la católica, que es religión. No importa la religión. Tú tienes que ser la mejor persona del mundo. Y este tiene que ser. Yo debo ser la mejor persona del mundo. Decía un sacerdote, nosotros tenemos que ser humildes. Está bien. Sí. Tenemos que ser humildes. Todos estamos de acuerdo. Pero no debemos ser humildes cuando queremos ser mejor persona y santos, decía él. Nosotros a los jóvenes, yo quiero ser Santo Tomás Valerio, ¿verdad? Por ejemplo. Sí. O en esto no tenemos que ser humildes, porque Dios nos quiere así. Hay que aspirar grande. Hay que aspirar grande. Ser grande persona y ser santo, decía él. Y eso a mí me gusta muchísimo. Yo diría esto como consejo. Exacto. No perder los sueños y ser mejor persona del mundo. Así es. Lindo mensaje realmente final de Tomás Valerio Ceballo Caballero, licenciado en Filosofía en el 2014 y dentro de algunos días será consagrado como sacerdote. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y éxitos y muchas bendiciones en todo lo que te queda dentro de este proceso. No, un placer estar con ustedes y conocerlo, ¿verdad? Porque yo conozco a él. Conozco a nuestro operador. Sí, de tu época en mi época de estudio, él estaba, no sé, el segundo año por ahí. Sí. Jorge Martínez, sí, licenciado también en comunicación. Sí, contento, de verdad. Y muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias a ustedes. Un gusto. Muy bien, cerramos el programa. Gracias a todos por la sintonía. Que tengan todos una linda tarde. Buenas tardes. Esto fue Bitácora del Egresado. Nos reencontramos en 15 días con otra emisión por Radio Fafi Une Online.